Segunda parte, relato de María. Comenzaré este escrito en continuación del anterior publicado en internet www.quintadominica.com.ar, contando con la certeza que el escrito anterior haya cumplido el objetivo y el propósito de quienes me instaron a hacerlo, por y para qué. Comenzaré explayándome a partir de 1973, ya que esta fecha es más notoria y significativa para el pueblo argentino, lugar donde se gestaron y luego se fueron produciendo paulatinamente los acontecimientos, que fueron hechos de una gran trascendencia internacional, entonces y aún hoy perduran sus ecos, no para vanagloriarse, sino para entristecernos. Esto que hoy comienzo a relatar tiene el mismo dictamen, la misma procedencia y por ende la misma fuente de la cual procedía la anterior. Cuesta, lágrimas y dolor, no siendo fácil hacerlo. Yo tengo motivo, ya que las heridas son profundas y no es fácil que cicatricen así como así, ya que fue, es y será el proceso de lo inconmensurable e incomprensible. Lo que sucede es que, aún hoy, no se ha podido dar con el cicatrizante adecuado que cierre las heridas sin dejar cicatrices. En lo que voy a relatar, desnudaré hechos y situaciones complejas ocurridas en esa época, hechos denunciados y que hasta hoy, año 2000, porque quizás aún no se ha revelado, pero él o los causantes sí. Y creo que ya es hora, es tiempo. Si esto debía quedar en silencio, en el ocultamiento, los causantes y únicos autores de tanta angustia, de tanto sufrimiento, de tanta incomprensión, injustificación, tanto desdén, solo es justificable no por seres racionales, sino por seres irracionales. No tiene redención, aceptación, comprensión, bajo ningún punto de vista, bajo ningún código del área que sea, sin enervar al más insensible. Voy a escribir aquí lo que produce, en lo más profundo de mi alma, un desasosiego, un sentimiento de impotencia, ya que me inspira un gran deseo de abrazarlos y estrecharlos contra mi pecho. Quisiera tener unos brazos que abrazasen el universo y así consolar a todos los inconsolables del mundo, ya que este virus contaminó la Tierra de norte a sur, de este a oeste. O sea, que este mismo flagelo lo padece no solo Latinoamérica, sino el mundo entero. ¿Y cuál es el virus, el flagelo, la razón de tanta inhumanidad? Qué trágico tener que hacer recién hoy esta revelación, siendo que me fue hecha antes que sucediese cada hecho. Pero, si aún puede tener alguna trascendencia, en buena hora y bienvenido sea. ¿Cómo puedo relatar, recordar los hechos sin llorar por la congoja que me nubla los ojos de llanto? Pero eso es harina de otro costal. Son muchos otros los que hoy aún esperan, repitiéndose. ¿Por qué? El hecho fundamental de todas las tragedias de este mundo solo la tienen los causantes, los que la causaron, no los que la protagonizaron. Es allí donde está el nudo gordiano. Para comprender esto en su justa medida y dimensión, primero hay que asumir y digerir el hecho fundamental que existen los extraterrestres y que como toda civilización o incivilización hay dos bandos, como todo lo creado o si quieren, increado. Denle el calificativo que prefieran. Están los buenos, están los buenos que quieren la superación de la humanidad, el bienestar, etc. Y están los siniestros,
los que produjeron y producen la destrucción de todas sus formas. Lo más triste de todo esto es que están infiltrados en todos los gobiernos, incluso en el nuestro. Son los que dieron todas las órdenes más funestas de aniquilamiento para los que no compartan su siniestra filosofía de degenerar y desviar a la humanidad por la senda progresista, evolutiva, sanamente, espiritualmente en cuerpo y alma. Solo será el caos que promueven en el mundo. Me desviaré un instante para esclarecer este tema, por demás discutido, esquivado, puesto en duda y en la mayoría de las veces negado, ya sea porque produce temor, ya sea por temor al ridículo o a represalias, pero ya no queda tiempo y esto debe quedar aclarado o bien claro. Comienzo. Los extraterrestres eran una raza similar a la nuestra, y digo eran, no porque lo hayan dejado de ser, sino porque hubo una gran batalla por el dominio del mundo, por lo cual se dividieron en diestros y siniestros. Unos constructores y los otros destructores. De allí que los que en diversas ocasiones me llevaron y me hicieron infinidad de revelaciones, y que en el otro escrito estaba destinado a destinatarios. Hasta aquí está claro lo que voy relatando, claro, entendible y sin lugar a dudas. Aclaro como siempre, el lector puede o no estar de acuerdo. Eso no cuenta, ya que esto no está escrito para una persona en especial, no para una que yo conozca. Solamente estoy obligada a exponer la absoluta verdad, cosa que no todos se identifican con ella. Prosigo. En el año 1972, para acercarnos más a los relatos, mi hijo estaba en vísperas del viaje a la Atlántida y yo comenzaba a quedar sola cuando comienzan a decirme sobre los acontecimientos que se avecinaban, con lujo de detalles, puntos y comas. Yo le digo a mi hijo y le expongo los hechos a producirse. Y él me dice, y bueno, ¿qué querés que haga yo? Anda escribiéndolos en un blog y guárdalos, que ya los voy a leer. Llegamos a diciembre de 1972 y mi hijo ya debe viajar con la dotación en el rompehielos General San Martín, a la base general Manuel Belgrano, la más austral de todas, 50 grados bajo cero. Abreviaré los hechos. Mi hijo regresa el 13 de enero de 1974. Debido al viaje, toma contacto con personas totalmente ligados al gobierno y principalmente con una persona o personaje que manejaba totalmente el poder gubernamental. Erróneamente, cualquier ser terrestre y mortal puede creer, suponer, que esa gestión es pura y exclusivamente del comandante en jefe o del gobierno de turno. Yo también lo creía. Pero además, no solo esa persona manejaba todo, sino que a su vez, ese señor recibía las órdenes de los que yo defino como los destructores o los siniestros, y causantes no solo de la tragedia de Latinoamérica, sino del mundo. O sea, están y no están. Son los que determinan los procesos destructivos. Esta es la mayor epidemia, el virus que corroe las estructuras de poder, promueve las guerras más siniestras y tenebrosas. De allí que tengan acceso a toda la información, de allí que hayan cometido las más grandes atrocidades y vilezas a la humanidad hasta hoy, sin encontrar el porqué. Todo se relaciona entre sí. En 1940 en un gobierno y de allí en más en todos los gobiernos, las mismas tácticas, el mismo proceder. Primero, fabricar la subversión. Luego,
hacer salir las Fuerzas Armadas, llámese policía, militar, etc. Luego, aniquilar la subversión, después los militares y así sucesivamente. Es una táctica empleada por años, llámese comunista o de la organización que sea. Una vez combatida, armar una guerra y terminar con las Fuerzas Armadas de inteligencia, etcétera y demás. Claro que todo esto va con un grado implícito de orgullo, de soberbia, de arriba a abajo, en todos los escalafones y estamentos. Hace falta un grado inmenso de humildad para reconocerlo honestamente, en su justa medida. No es preciso humillarse, denigrarse, ya que todos en su momento actuaron de buena fe. Los unos y los otros fueron engañados miserablemente. Que todo era en bien de la patria, siempre el mismo lema en todo el mundo, el mismo verso, la misma destrucción. Continúo. Claro, reconocer algo, una orden que fue dada en buena ley y ejecutada con toda honestidad, a sabiendas que es en bien de la patria, para preservar el orden, la unidad, la paz, y luego tener que reconocer que fueron estafados, sus fueros más íntimos, es degradante, y aún más cuando se ha actuado recogidos por el Código Militar. Es allí, precisamente, cuando comienza a flaquear su credibilidad. Entonces, hubo otros que traicionaron todas nuestras creencias, nuestra credulidad, y nos arrasaron a abismos ignorados. Comencemos por decir que les toman la cabeza y los llevan a hacer actos aberrantes, o sea, que llevan a la persona a la destrucción total. De allí que la mayoría, en todo proceso y lugar, clame por inocencia. Si hasta el acusado se espanta, descree de haber hecho semejante aberración. Aclaro que esto no favorece ni justifica a nadie, pero desde el mismo momento en que uno plantea una acción bélica, guerrera, ya en el plan se estipula toda clase de ignominias, aberraciones que nadie bien nacido puede justificar. Si queremos profundizar y sacar conclusiones de cómo, por qué, primero tendríamos que aceptar, aunque nos cueste, nos rebelemos. El tema no es que nadie o que otros no lo sepan. El tema es que se hacen estas evaluaciones. ¿Es conveniente informar? ¿Vale la pena justificarse después de haber sido engañados, vejados inmoralmente ante el pueblo? ¿No haber puesto freno y coto a la rebelión y dejar que se cometan tropelías, desmanes incalificables, desprestigiando a las Fuerzas Armadas como única responsable del desborde? Entonces, era un barco sin timón, a la deriva, que cada cual hacía lo que le daba la gana. Y los códigos éticos de las Fuerzas Armadas no se ven, que no se puede justificar lo injustificable. No ven que una cosa se contradice con la otra. No es ya hora de ponerse los pantalones y que cada fuerza del país que sea tome el toro por las astas y se juegue por sus fuerzas, tanto de inteligencia, prefectura o bomberos. El tema es que mientras no erradiquen los siniestros destructores, seguirán cargando con culpas ajenas. En mi gobierno, por desgracia, los hay y los resultados son nefastos. Camuflados e infiltrados son el jolgorio del mal. Continuaré con el relato sobre las revelaciones que me fueron hechas antes de irse mi hijo a la Antártida y que mi hijo me aconsejó escribirlas en un blog.
Al regreso de la Antártida, y luego de conectarse con este siniestro señor, mi hijo me lleva a una reunión, luego que él me estuvo mencionando, y de las revelaciones, por lo cual participé por primera vez. Digo, porque así se empieza. Participaban las tres fuerzas, y yo les dije que me anticiparan los acontecimientos del país, o sea, que irían a producirse. Creo que el golpe de Isabel ya era cosa del pasado, pero les anticipé del baño de sangre que se venía. Y en la reunión, un juez de la nación me dice, burlándose, «Iche, ¿qué hay del baño de sangre que nos pronosticaste?» Y mi hijo se enojó y me dice delante del juez, «A estos necios no les digas una palabra más». Luego fue lo de las Malvinas, luego lo de Tablada y por último lo del 3 de diciembre, sin contar otros acontecimientos, y siempre se burlaron de mí. Tarde me di cuenta, no solo que el señor que manejaba las tres fuerzas armadas, sino también que estaba al tanto de todo y era quien manejaba el poder total de mi país, aunque ya no está en este bendito suelo, siguen gobernando y presionando sus acólitos. Y yo, además, cómplice con los autores de todos los desastres ocurridos, y yo como una idiota y con desesperación le pedía hiciera algo. Si tenía todo el poder. Y por último, optamos por irnos. 5 años asqueados, mi hijo y yo. Como demuestra basta un botón, este buen señor que menciono en una oportunidad nos invitó a almorzar, a mi hijo y a mí. Fuimos, y él fue con su secretaria, y en lo mejor del almuerzo me dice, «¿Usted sabía, señora, que usted a su hijo lo tuvo con los extraterrestres?» Y le dije, «Sí». «¿Usted también lo sabía?» Y me dice, «¿Y por qué cree que no le pierdo pisada?» Y yo lo que quería era ver si me ponía al tanto sobre algo que yo ignorase, pero fue un mutismo total. Claro, decir así delante de la secretaria me sorprendió. Y eso, dicho así sin preámbulo, da la impresión de cuplé, como los bichos, pero no es así. Me hicieron lo que hoy, recién después de más de 30 o 40 años, ahora, como novedad, llaman la inseminación artificial. Eso por un lado. Por el otro, a Dios gracia, que a este buen señor se lo llevó a vivir a su lado Dios, pero la secretaria, una norteamericana, goza de buena salud. Por supuesto que lo tendremos que dividir a mi hijo. Tengo que reconocer que el haberme obligado a escribir y relatar todo en la forma que lo realicé me costó un triunfo, pero a medida que lo voy exponiendo, que es para mí, como si me diesen la vuelta, al revés digamos, con las costillas para afuera, con todos los accesorios internos, pulmones, corazón, intestinos, etc. O más bien, cuando se invierten las arruchas para condimentarlas, perdonando la burda comparación, porque podría decir como si me hubiesen desnudado u obligarme a desnudar, que es casi lo mismo, pero con diferentes comparaciones. Prosigo. A medida que voy volcando en el papel, también voy descargando la bronca acumulada durante 5 años. Continúo. La verdad, gracias que me reforzaron el humor, porque, si no, por lo menos me la tomo con humor y con soda. En cuanto a que si mi hijo es mitad terrestre y mitad extraterrestre, una que no se le nota, ni tiene la nariz como Pinocho, ni él ni yo, por supuesto que no sé quién puso la semillita, o sea, vendría a ser como el caso que debió intervenir Salomón
para dirimir el caso de las dos madres que se disputaban la maternidad, con la diferencia y perdonando el ejemplo. De este caso, nadie puede intervenir, dirimir o nada que se le parezca. Debo ser paciente como Penélope, fuerte como el acero Krupp, soportar como Atlas, creer o reventar. Todo es posible en esta bendita tierra, se dice. Basta con proponértelo y el Señor será contigo. Continúo con mi relato en el año 1964. Yo marco este año porque fue el año que se dieron a conocer y por fin los tuve cara a cara. Por fin les vi las caras, ya que hasta entonces solo eran mensajes que ya vendrían, pero no daban fecha, día ni mes. Así fue, un buen día nos dijeron que debíamos hacer lo que se nos ordenaba y si estábamos dispuestos. Y yo sola y mi hijo, ¿qué podíamos resolver? Si nos prohibieron comentar con nadie, cortar con mi familia y la de mi marido, apartarnos de las amistades y, cuando por fin vienen y me hacen la revelación que mi hijo era mitad terrestre y mitad extraterrestre, yo recién allí tomé conciencia, comprendí las penurias que pasé durante 15 años, 15 infernales años. Como ya dije en mi anterior escrito, me casé el 24 de noviembre y en febrero le escribí a la cigüeña que mi hijo nació en octubre. Sin embargo, a los 5 meses que llevaba de embarazo, hubiese sido suficiente para cualquier ser humano razonable que si son 9 meses de gestación, como a los 5 meses de casada, me dijese mi marido de quién era ese hijo que pensaba tener, y no sabía si mi marido y toda su fila se habían complotado para hacerme volver loca. Fueron meses terribles. Mi marido comenzó a golpearme despiadadamente y en cada sesión de castigos intervenía toda su fila, o sea, que desde la mandíbula rota a un sinfín de fisuras, menos el cerebro, no me lo pudieron fisurar. Resumen, tampoco me lo pudieron hacer abortar. Cuando nació, tanto mi marido como su familia me lo querían liquidar. Debía cuidarlo día y noche. Fue creciendo y, en conjunto, creció el odio de mi marido hacia mi hijo. Me quedará la duda, sí, ¿cómo? Luego que mi marido falleció, los extraterrestres aparecieron porque ¿qué les impediría a los extraterrestres haber hecho como conmigo? Pero al revés. Haberle introducido en la cabeza, ya que tienen transmisión de pensamiento, que el hijo que yo estaba por tener no era de él. Claro que para eso mi marido tenía que haber sido tarado o disminuido mental, y no lo era. Digo porque luego de casarse conmigo, comenzó a intervenir en política y fue candidato a senador, diputado y gobernador por Santa Fe. Claro que eso no es ninguna garantía, ya que, después de observar la política actual, veo que con que sepa meter la mano en la lata o tener buen estómago para recibir coimas o aceptar retornos, creo que si pasa con buen puntaje esas pruebas, esta condición de legislar, derogar leyes y luego postularse a presidente, ya tiene sobradas aptitudes para manejar un país. No es el rencor que me hace pensar así. Son los hechos, que hablan por sí solos. Pero lo más cómico, que cuando había elecciones le daban el privilegio de subir al tablao y discursiar. Era un delirio. Encima, me obligaba a ir a escucharlo, ya que si llegaba a ganar, debía figurar de ser un honorable esposo y padre de familia. Por desgracia, este país tiene ese tipo de ejemplares y que hasta llegan al gobierno. Pero, como dice un tango, nada es eterno en esta vida.
ni la dicha, ni el pesar. De allí que, sacando todo lo feo que tiene esta vida, qué linda es la vida, mirar las flores, los pajaritos, imaginarse que pueden volar. Claro que pueden volar. Nadie regresaría, pediría asilo en el cielo. Puede que aún no haya cajero automático o internet. Claro, la pregunta del millón. ¿Y qué se puede hacer contra esa plaga, ese virus? Hacer. Nosotros no, nada debemos hacer. Los que sí, y mucho, serán los extraterrestres, que están en el bien, en el progreso de la humanidad, en la superación de la raza humana, y para ello tendrán que enfrentarse, ya que hasta que no zanjen sus diferencias, que no se produzca la batalla final, difícilmente pueda haber paz en este mundo si no se logra primero la unión y la armonía. En cambio, otros países se juegan el todo por el todo y se han embarcado en tratar de habitar otros planetas. No sé qué irá a suceder, pero sea lo que fuere, esperemos que la paz y la prosperidad sean con nosotros. Pero no está de más recordar las ciudades mayas abandonadas, sin dejar rastros de nada superviviente. Y siempre se dijo que debían haber emigrado a otros mundos. ¿Y cómo? Si alas no tenían, entonces los trasladaban. ¿Y quiénes? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Hasta que en cada institución no se tome conciencia para erradicar de su entorno, los que son seres nefastos quizás les causen admiración y sean dignos de envidiar, derramen admiración por su audacia, son osados, pero en esa misma forma y calibre son utilizados por las fuerzas de poder. Entonces, ¿dónde están? ¿Y para quién o quiénes son los derechos humanos? ¿Qué abarcan? ¿O los militares y sus familias no son humanos? ¿Y si el código militar que los ampara está copado, sometido al poder? ¿Quién los ampara a los de menor grado? Si la protección fuese de la misma magnitud, entonces sería equitativo y habría primado el derecho a la equidad. En cambio, así, la desproporción es total y la desprotección temeraria. Entonces, ¿dónde está la justicia? Quedan librados a su propia suerte y a proteger sus vidas de las agresiones externas. Si las Fuerzas Armadas protegen la soberanía de una nación y ofrendan sus vidas en aras de la libertad, ¿qué más pueden ofrecer si es lo máximo que el superior les brindó y se desvaloriza con tanta ligereza ante cualquier confabulación o entuerto hecho por ambos poderes en contienda, desmoralizando hasta el suicidio por la bajeza y tal vil traición? Estos desgraciados acontecimientos finalizarán a partir del 2001. Las ratas en este universo no tendrán cabida. No habrá madriguera en que puedan esconderse, ya que están todas identificadas, hasta las costillas contadas. En el mundo ya no hay más espacio, a no ser que encarnen en algún módulo espacial como polizontes. Es una infinidad el tiempo transcurrido, y solo los ha movido el afán de destrucción en todas sus formas, material, espiritual, moral. Todo ha sido pasto para su avaricia. Mientras el mundo entero se empeña, afana en reconstruir, en elevar el estatus de vida, de progresar, investiga para beneficiar a la humanidad para el presente y el futuro. Ellos producen los más aberrantes virus, epidemias, destruir la ecología, que es el pulmón de la humanidad. El mundo está cansado. Las razas
agobiadas de luchar, sufrir en vano, sin ver resultados por la supervivencia, la cual ya no les brinda ni siquiera el deseo, la ilusión, la algarabía de seguir empujando el carro de la ambición de los otros, sin el consuelo por tanta indiferencia. Tanta desidia colmaron el cuerno de la abundancia a costa de la humanidad y beneficio de los siniestros y ambiciosos extraterrestres destructivos. Por ello, la batalla entre las dos facciones de extraterrestres es inminente. Y los que quieran, pretendan mediar para seguir obteniendo beneficios y prebendas, seguirán siendo cómplices, beneficiándose una parte y condenando a la mayoría, la cual ya dice basta, y el clamor fue escuchado. En este campo no queda nadie exento. Creen a pie juntilla que están protegidos. ¿Protegidos de qué? ¿Por quién? Cuando creen que ya han cumplido con creces y creen, esperan o pretenden retirarse, ingenuamente piensan, ya tengo la casa, el auto y unos ahorros, ¿para qué más? Estuvieron haciendo las cosas prolijamente, cosa de preservar su preciosa vida durante 10, 15 o 20 años y se piensa retirar y, ¡oh, qué desgracia! Murió en un enfrentamiento o bien pisó una cáscara de banana y dejó de existir. Trayecto al hospital. No se salva ni la comunidad informativa. Ya no queda espacio ni tiempo para la especulación y se salvan todos o se hunden todos con el barco. No hay alternativa. Aclaro, así como yo tengo que escribir lo que me dictan y ordenan, la comunidad informativa tiene que salir a informar lo que le imponen. La humanidad está agobiada, sin esperanza, decepcionada, desilusionada, sin presente ni futuro. No hay nada delante ni atrás, solo abismo. Un gran vacío de poder, de derechos constitucionales, laborales, sin bienestar, ni progreso espiritual. Están embarcados en habitar otros mundos a costa de la humanidad, estafando la credibilidad y confianza que les confirieron. Cada ser debe tener en claro cuál es su doctrina, ser fiel a ella, no apartarse de la fe que profesa, ser honesto de corazón con sus creencias y sentimientos, sin especulaciones. Debo ser honesta con ustedes y conmigo, lectores de Internet. Cuando me instaron a que debía publicar este escrito por Internet, se me dijo que a partir de su publicación sería la llave para acceder al encuentro con mi hijo. Hoy, en cambio, me sugieren agregar el siguiente. Yo, por mi parte, debo hacerlo, ya que mi única ambición es reunirme con él cuando sea y como sea, por lo cual no me detendré, así caigan piedras o rosas. No puedo desairar, desmoralizar a mi hijo. Una, porque no sé dónde está, y sé también que sabían muy bien los señores extraterrestres qué teclas debían tocar para tener una buena sinfonía de mi parte y no me negaría. Este escrito también va para todas las madres, digamos, la Madre Universal. Yo, particularmente, no tengo nada con nadie ni contra nadie. Es no sé si desgraciado suceso, ya que, por otro lado, escribo lo que quieren que escriba, ya que entender, para nada, no entiendo nada. Y sobre la batalla final, que deberá producirse, digámosle, entre los dos bandos, no sé cómo ni cuándo. Ese es tema que no me concierne, pero supongo, estimo, llegado ese encontronazo, temblarán todos los planetas de la galaxia.
Y cuando eso sucede, es que aquí, en esta bendita tierra, se producen grandes desastres y cataclismos que para las mentes simples como la mía creíamos que era castigo de Dios, y nunca que se estaban trenzando de los pelos dos fracciones desencontradas. Igualmente, roguemos, oremos, pidamos, supliquemos que la sangre no llegue a la tierra y haya paz en la tierra así como en el cielo. Voy a exponer algo que justifique muchas cosas que quizás para algunos sean incomprensibles. Pero, como bien se dice, que no hay nada oculto que no se ha de descubrir. Todos los seres, como se dice, conscientes, son hijos del rigor, pero aparte, son hijos de la traición y del incesto, por la primera pareja de la creación. Que todos los seres son hijos de la traición o que llevan implícito en sus genes la herencia de la traición, pero el hecho de traicionar es pura y exclusivamente voluntad del ser. Cómo, cuándo y a quién traicionar depende de él. En cuanto al incesto, también trataré de simplificarlo. Todo ser humano o todo ser creado de por sí es incestuoso. Vive con una feroz lucha interior. Por el solo hecho de ser humano, goza del entendimiento y por ende del razonamiento. Sabe que ese acto, amén de ser condenado y aberrante, se debate entre dos alternativas, o bien llevarlo a cabo y condenarse aquí, o de lo contrario, llevarlo a cabo en su interior para frenar lo que comúnmente se dice bajos instintos, o sea, que el incesto interior integra al ser y lo eleva. En cambio, afuera el ser se degrada. Por supuesto, este tema da para 1000 páginas de internet. Comentaré algo que es imposible no hacerlo, ya que es una parte fundamental de mi escrito, porque debí acceder, así como a tantas sugerencias. Me instaron que debía trasladarme a Buenos Aires y dirigirme a la Fundación Sociedad Abierta del financista e inversionista señor George Soros, en la empresa IRSA. Fui en 2 oportunidades a la empresa. La segunda fue el 15 de julio de 1999. El motivo: debía entregarle el libro que escribió mi hijo, cosa que fue más que imposible. Una, porque las personas que me atendieron carecían totalmente no solo de capacidad intelectual, pero como no es novedoso que en este país justamente se coloquen para atender a las personas más inútiles del planeta Tierra, no solo de una soberbia, necedad e ignorancia, que yo, con mi escasa cultura, me espanto. Pero, ¿soberbia de qué? ¿De la ignorancia? ¿O de ser quienes digitan con aires de sobradores, a quien se les ocurre que deban o no ser dignos de ser entrevistados por su patrón? Ya no para evitarle gente cargosa, sino que, como tienen 2 gramos de mentalidad, no les da para evaluar o no la importancia del recado que al visitante lo llevó hasta ese lugar, sin importarle que viene de otra ciudad, transporte, hotel, comida, etc. Mientras están sentados en sus escritorios y le dicen: presente por escrito o vaya a Manhattan, si tiene algo que dejar, déjelo. ¿Cómo iba a dejar el libro con esa gente mediocre? Es lamentable. Pero fui 2 veces y envié 2 cartas. Por supuesto, con ese tipo de gente, ¿qué se puede esperar? Yo debía cumplir con una misión y la cumplí con creces. ¿Quién era ese señor y por qué debía entregarle el libro? Se lo expliqué en sucesivas cartas.
creo que el tema es que el señor Soros editó un libro filosófico en el cual creo que se haría preguntas y quizás estaban impresas en el libro que escribió mi hijo. Yo no leí ni el uno ni el otro, ya que me lo prohibieron, pero hace 5 años mi hijo me instó a entregárselo. Claro que el señor Soros creo que ya no tiene inversiones en Argentina, pero pasemos a otro tema. No tendría razón ni significado si no tratasen de rescatar lo más valioso que es la humanidad. ¿Qué han hecho? ¿Por qué tanta infamia? ¿Por qué tanto desprecio por el ser? Es que carece significativamente el preciado don de la supervivencia que se le niega olímpicamente, el derecho a la vida. Nos faltan como 2 generaciones, y la tercera y cuarta, al no tener continuidad, no existe. Sutilezas a embarcarse en una entrevista sin puerto ni salida, por lo cual quedan atrapados, como pez en la red, con la credulidad que serían rescatados, que todo lo que hicieran era en bien de la patria y al finalizar serían reconocidos y su audacia evaluada. Cuanto más audaz, mayor sería el honor de haber servido a su patria y sería reivindicado debido a su osadía temeraria. Cuánta mentira y cuánto engaño, y sin embargo los volvieron a envolver como un ovillo y volvieron a caer una y otra vez. Todos los que fueron engañados y estafados en su buena fe por seres siniestros, aberrantes, y que hoy disfrutan de su hazaña y lo siguen engañando, arrastrando, son seres infernales, siniestros. Y los que cayeron, víctimas de su credulidad y buena fe, son dignos de respeto y admiración. Ojo, que los que quedaron, ya sea porque no los pudieron arrastrar, ya sea porque fueron más fuertes, pero los que cayeron por ignorancia, nunca por traidores a su patria, todos creyeron y fueron víctimas de su buena fe. La prueba más cabal es que los hunden hasta la cabeza, sin posibilidad de zafar. Siempre caen los más fieles, los débiles de corazón, porque son nobles, puros. Esa es la materia prima donde germinan las ideas de los siniestros. Es allí donde las fertilizan y las hacen madurar. Gracias a la entrega incondicional es que hoy los siniestros tienen sus discípulos que aún hoy gozan y disfrutan de su maquiavelismo. Si no, ¿cuántos ideólogos cayeron? Los ensalzaron, los endulzaron, les dieron cuerda y los largaron a su suerte, como en la tablada, y ellos se pusieron a buen recaudo, por supuesto. Soldado que escapa sirve para organizar otra guerra. Hay un detalle curioso, que siempre son las madres las que dan la cara. Los ideólogos nunca aparecen y siempre salen airosos de la contienda. Entonces, ¿cómo podemos condenar a quienes por instancia de los discípulos de los siniestros azuzaron a esa generación? Es igual que si se va con un palito a jorobar a una araña. Es seguro que saltará, y si es venenosa, lo picará. Pero lo peor y más triste de esto es que no les sirvió de nada la lección y siguen creyendo en los siniestros discípulos que enviaron una generación a escarbar y jorobar a quienes estaban en sus habitáculos. Y lo notable es que no escarmientan. Están decididos a abrirles la jaula a las fieras que envenenaron su sangre y sus vidas, que los incitaban a hacer toda clase de desmanes. ¿Y qué enseñanza les dejaron? ¿Y qué herencia les dejan a sus hijos? Más que maldita sería si creyera que sus padres querían esto que hoy profesan, odio
y rencor. Y eso le dejarán a sus hijos. Los que los incitan a hacer desmanes les ofrecieron otra cosa para superarse, para dejar atrás tanta angustia, tanta agonía. Chicos, no se dejen engañar como sus padres. Tomen el toro por las astas, como lo dije anteriormente en este escrito. Que nadie más ose engañarlos, usarlos para hacer desmanes. ¿No ven que los siniestros luego se borran y son ustedes los que dan la cara y reciben la represión? Tomen conciencia por amor a sus padres. ¿No se les ocurrió pensar que sus padres, cuando ingresaron en esas organizaciones, nadie los obligó? Que fueron por su propia voluntad y que cuando salían o los arrastraban a ser atentados, no lo hacían como pomos de agua, salían bien pertrechados. Ellos sabían a ciencia cierta que salían a morir o a matar. Y los siniestros que enviaban a sus discípulos, los ideólogos que estaban bien entrenados para todo tipo de aberraciones a reclutarlos, en cambio, sus papás, que solamente estaban subyugados al ver tanta destreza que poseían, ignorando que esas habilidades son las que aprovechaban los gobiernos para los trabajos sucios. De allí que los ingenuos se prestaban y entregaban incondicionalmente a merced de los discípulos de los siniestros. Según vi por la televisión, que como adquirió tan mala fama esa escuela donde antes los entrenaban, parece que ahora la adaptaron para enseñarle a los chicos a tejer y a bordar. Bueno, ya es una esperanza, o sea, que si la regeneraron para otra actividad, otra utilidad, ¿por qué no reformarnos todos? Ya que siempre los tomamos como ejemplo, a los ideólogos. Por una vez copiemos algo noble. Por ello, entre tanto yo, como mi hijo y sus padres, éramos catalogados perejiles, flor de perejiles, y ellos ortiga, cardos, tunas, por echarles una flor. Ya no es un pedido, es clamor de madre. Están a tiempo de darles una satisfacción a sus padres, encarrilándose y ayudando a los más débiles que no pueden ni tienen voluntad ya para retomar el camino de la buena senda. Siempre se está a tiempo para comenzar, y cuando lo hagan verán, sentirán cómo los apoyan de arriba, depongan esa rebeldía y propónganse firmemente comenzar un futuro prominente. Allí sí que les creo que tendrán una fortaleza inquebrantable. Chicos, por honor a sus padres, respeten su memoria. ¿No creen que a pesar de todo, y que por haber sido crédulos y haberse dejado engañar en su buena fe, no creen que merecen respeto? Porque la forma que ustedes encaran este tema es como si dijesen que eran tarados, y no es así. Ellos tenían una filosofía, una ideología, mal o bien, buena o mala, equivocados o no. ¿No les parece que es hora que los dejemos descansar en paz y respetemos sus ideas? No creo por nada del mundo que sus padres descansen en paz, sabiendo que ustedes sufren horrores. Piensen, recapaciten, saquen sus conclusiones, pero con honestidad, y pregúntense, ¿cuántas personas en sus cortas vidas les inculcaron amor? Amor por ustedes, por su dignidad, por sus hijos. Me espanta qué va a ser de ustedes y sus hijos, resentidos sociales. Y más aún cuando siento decir que ni ustedes ni sus hijos son rescatables ya. Por caridad, que no se diga, chicos, por caridad, basta ya, basta ya. Dejemos el pasado, que todo quede en el 2000 y que en el 2001 sea un nuevo renacer.
Mi mayor deseo, aspiración, sería que se fijara una fecha de reconciliación entre los argentinos, que se haga un gran desfile, que no quede nadie sin desfilar en honor de los caídos civiles y de la institución que sea, y además, todos los que habitan este querido país, no importa la nacionalidad que sea, raza o color, todos hermanados y unidos por el amor, abrazarse, y que no haya más odio ni rencores, aclaraciones o justificaciones. Un gran encuentro nacional de esta magnitud bien podría ser organizado por la Iglesia, que siempre ha sido mediadora en estos conflictos sociales. Entonces, sí, recién cuando no haya más culpables ni inocentes, recién cuando se termine por querer zanjar y hacer justicia por mano propia, comenzará a resurgir nuestro país, si entre todos volvemos a ayudarnos entre sí. Saquemos las rejas que nos tiene aprisionados al colmo de no darnos con nadie. Dentro de poco, esto será un país abandonado. Día a día se cierran negocios, las empresas se van y los ciudadanos buscan otros países para empezar de nuevo. ¿Qué será de ustedes? Se quedarán solos con su odio y su rencor. Denle un viraje a sus vidas luchando, sí, pero para la superación de ustedes y sus hijos. Chicos, y les hablo como madre y en ausencia de sus padres, con el corazón en la mano. Pero, ¿de qué puede servir? Si ustedes ya están convencidos, porque los convencieron que nadie en este mundo hizo nada por sus padres. Y no es así. ¿No se dan cuenta que ustedes fueron engañados como lo fueron sus padres? Y les digo que es una fuerza maquiavélica de unos siniestros que se nutren de energía del sufrimiento y de allí que tienen que mantener encendida la ira, la discordia, la rebeldía y siempre en pie de guerra, como los vampiros, succionando sangre. Pero estos vampiros sobreviven de la energía que les succionan y no les permiten salir de su círculo vicioso. Ustedes viven en una constante convalecencia, en una eterna agonía. Chicos, tienen que armarse, sí, pero de coraje, para salir ustedes del entrampado en que los metieron. Si no se deciden ustedes, pero convencidos que quieren la superación y no quieren el mismo destino, caer en la trampa, sin oportunidad de salvarse. A sus padres los engañaron por crédulos y a ustedes por el ferviente amor que les profesan a ellos. Y de cada uno les sabían y saben cuáles son sus puntos débiles y qué teclas deben tocar para hacerlos gemir. Chicos, si no viramos el timón, este barco se hunde y nos hundimos todos. Cada ser que viene a la tierra tiene una misión que cumplir, y no creo por nada de este mundo que la de ustedes sea tan mezquina, miserable, como para que deban estar sometidos eternamente y sumergidos hasta los ojos que no los deja ver la realidad, ni oír el clamor de las madres que sufren y hacen sufrir por su terquedad e incomprensión. Y no es reproche, es la negación de ustedes que se cierran a la comprensión y cierran sus corazones. Cierren, sí, las compuertas, para que los siniestros no los usen como a sus padres. Por último, quisiera hacer notar que el seudónimo que adopté en el escrito anterior me lo puso la gente, o sea, la familia de mi marido, porque desde que mi madre me casó a los 15 años, porque estaba desahuciada por los médicos y no quería dejarme sola y soltera en este dichoso mundo, por lo cual
Estuve 10 años llorando, sin consuelo, y de allí me bautizaron María Magdalena. Luego, los sacerdotes me llamaban, me invitaban a colaborar, representando a María en el pesebre viviente que hacían todos los años. Cuando quedé viuda, seguí, y mi hijo hacía de pastorcillo, y a medida que crecía, representaba a otros personajes. El último, como guardia real. Antes de esa Navidad, les comuniqué a los sacerdotes que ese sería el último, ya que vendería la casa y me ausentaría, por lo que me sugirieron que ese año representase a Eva, y así lo realicé. O sea, que cuando me encontraba con las mamás que colaboraban facilitando el niñito Jesús y que hoy serán hombres, me decían María y todo el barrio. Creo que muy pocos sabían mi nombre. Con fe y humildad, María. Aquí termina la segunda parte del relato de María, madre de Luis Felipe Moyano.